Amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios, el Señor que viene a nuestro encuentro y podamos nosotros meditar la palabra de Dios, encontrarnos con Él, abrazarnos su misericordia, dejarnos llevar por su amor, por su presencia en medio de nosotros. Así pues nos disponemos, colocándonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Primera lectura, contemplamos el libro del Sirácides, capítulo 2, versículos 1 al 13. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved quién confió en el Señor y quedó defraudado, o quién perseveró en su temor y fue abandonado, o quién lo invocó y fue descendido, porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 36. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que te pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor, encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutís por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos.
Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. ¿Y qué pide el Señor al servidor? Que sea fiel. ¿Qué pide el Señor al servidor? Que sea como un niño constante, que él está necesitado de su papá y de su mamá, que está jugando y de reojo está viendo dónde está su papá y su mamá para sentirse protegido. Le basta que se sienta mirado por su papá, su mamá, que están al cuidado de él, y ya se siente protegido. Así nosotros, queridos hermanos, estamos llamados también a vivir esa filiación divina, ser servidores, niños en la presencia de Dios, que nos necesitamos cuidados por Dios, que necesitamos que su mirada esté siempre en nosotros, que no nos escondamos en el pecado, en la infidelidad, que podamos nosotros permanecer bajo la mirada y la bendición de Dios. Por eso el Señor también nos habla al oído. El Señor nos habla a cada uno de nosotros, queridos hermanos, como nos habla en su primera lectura del Sirácides, o el eclesiástico, como le llamamos nosotros. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor. Permanece firme. Eso es lo que nos pide el Señor. Permanecer firme, queridos hermanos, en la justicia, en ese deseo del corazón de darle a Dios lo que es debido por el amor que Él nos tiene, de actuar siempre en la verdad, de perseverar firmes, nos pide el Señor. Y en el amor, en el temor a Dios, en amarle constantemente. Es esa perseverancia que nos pide a los servidores en el Señor. Prepárate también para la prueba, prepárate para la prueba. Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados también a vivir la prueba, prepararnos por la prueba, por esos momentos de angustia, de soledad, cuando sentimos también las tentaciones que nos flagelan, que vienen a nosotros. Y por eso nos advierte la palabra de Dios: endereza tu corazón. Cuando nuestro corazón sentimos que está un poco como torcido, como que se está yendo por otro camino, endereza tu corazón al encuentro con el Señor. ¿Dónde tenemos el corazón? La confianza en el Señor. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde lo tenemos? Por allí, por un lado, por otro. ¿Dónde está nuestro corazón? Enderezado su corazón. Mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Los momentos de prueba son, queridos hermanos, momentos de purificación, momentos que nos ayudan a nosotros para crecer, para salir más adelante, para crecer y ser mucho más sólidos, mucho más constantes y perseverantes. Por eso los momentos de prueba también son un momento de gracia, un momento de nosotros mantenernos constantes. Dice: pégate a Él y no te separes. Están los momentos de prueba, pégate a Él y no te separes. Momentos de prueba por un dolor, por alguna enfermedad, momentos de angustia, pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Nos lo dice la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Prepararnos nosotros para ese momento de prueba. Nosotros no buscar las pruebas, ciertamente, no buscarlas, nos llegan por sí solas. Por eso hay que nosotros estar siempre preparados, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra de Dios nos dice: confía en Él y Él te ayudará. Confía siempre en el Señor y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que os caigáis. Nosotros, queridos hermanos, vivir en el temor de Dios, vivir en el amor de Dios, perseverantes, constantes, sentir esa mirada del Señor que nos protege, que nos bendice, en esa confianza, como dice el Evangelio, que Jesús tomó un niño y lo colocó en medio. Así nosotros, queridos hermanos, ser niños a la presencia de Dios, en una confianza totalmente,
vivir esa filiación divina, que nos necesitamos queridos, que nos necesitamos nosotros en todo momento, esa protección y ese amor que nos viene de Dios. Así pues, queridos hermanos, podamos nosotros mantenernos siempre en la confianza del Señor. Y que Dios le bendiga y le proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.